Para muchos de nosotros, nuestro hogar representa un santuario, un refugio del caos y los peligros del mundo exterior. ¿Pero alguna vez te has preguntado si tu hogar está verdaderamente protegido? No hablo de cerraduras en las puertas o sistemas de alarma. Me refiero a una protección más profunda. Una que actúa en dimensiones que no podemos ver con nuestros ojos naturales, pero que influyen poderosamente en nuestras vidas. La Biblia menciona más de 200 veces la importancia de la protección espiritual, y a lo largo de la historia, grandes predicadores y maestros han enseñado sobre armas espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición. Hoy vamos a descubrir 3 de estas poderosas armas que pueden transformar completamente la atmósfera de tu hogar, brindándote una protección que va más allá de lo físico y penetra en lo espiritual. ¿Te has sentido alguna vez vulnerable en tu propio hogar? ¿Has experimentado tensiones inexplicables, conflictos recurrentes o una sensación constante de inquietud? Quizás lo que estás enfrentando va más allá de lo natural. Y lo más importante, ¿sabías que la Biblia ofrece soluciones específicas para estos desafíos? Te invito a quedarte hasta el final de este mensaje, donde descubrirás no solo estas 3 armas espirituales mencionadas en las Escrituras, sino también cómo implementarlas efectivamente en tu hogar. Lo que aprenderás hoy podría marcar la diferencia entre un hogar vulnerable a los ataques espirituales y uno que permanece como una fortaleza de paz, amor y protección divina. A lo largo de la historia, los hogares han necesitado protección no solo contra amenazas físicas, sino también contra fuerzas espirituales. La Biblia no es ajena a este concepto. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios protegió los hogares de su pueblo y les dio herramientas específicas para mantenerse seguros en medio de entornos hostiles. Para entender verdaderamente la importancia de la protección espiritual del hogar, debemos reconocer primero cómo la Biblia ve el concepto del hogar. En las Escrituras, el hogar no es simplemente una estructura física, es un centro espiritual, un lugar donde Dios desea manifestar su presencia. En Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, leemos: «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas». Este pasaje nos muestra que el hogar israelita debía ser un centro de instrucción espiritual, un lugar donde la palabra de Dios no solo se enseñaba, sino que impregnaba cada aspecto de la vida familiar. Los postes y las puertas, mencionados específicamente, representaban los puntos de entrada y los límites del hogar, sugiriendo que la palabra de Dios servía como una protección para toda la casa. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos notables de hogares protegidos por Dios. Pensemos en Noé, cuyo hogar flotante, el arca, se convirtió en un refugio de salvación mientras el juicio divino caía sobre la tierra. O en Rahab, cuya casa fue marcada con un cordón escarlata y preservada cuando Jericó fue destruida. En el libro de Éxodo, los hogares israelitas marcados con la sangre del cordero fueron protegidos cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto. Estos ejemplos no son meras historias. Son patrones que nos revelan cómo Dios establece sistemas de protección para los hogares que le honran. Y lo fascinante es que en cada caso, la protección requirió una acción específica de fe por parte de los habitantes. Noé tuvo que construir el arca según las especificaciones divinas. Rahab tuvo que colgar el cordón escarlata. Los israelitas tuvieron que aplicar la sangre en los postes y dinteles de sus puertas. Esto nos lleva a una verdad fundamental.
La protección espiritual del hogar no es automática. Requiere nuestra participación activa. Requiere que tomemos las armas espirituales que Dios ha proporcionado y las utilicemos con fe y diligencia. En nuestra época moderna, la necesidad de protección espiritual es quizá más crucial que nunca. Vivimos en un tiempo donde los hogares están bajo ataque constante. Las presiones externas, la tecnología invasiva, los medios de comunicación cargados de valores contrarios a los principios bíblicos y una cultura cada vez más hostil a la fe cristiana, crean un entorno donde la vulnerabilidad espiritual es una realidad diaria para muchas familias. La diferencia entre los hogares bíblicos y los contemporáneos es notable. En tiempos bíblicos, el hogar era el centro de la vida familiar, comunitaria y espiritual. Hoy, muchos hogares se han convertido en poco más que lugares para dormir y almacenar posesiones, mientras que la verdadera vida ocurre en otros lugares. Esta desconexión ha creado una brecha en la protección espiritual que Dios diseñó para nuestros hogares. Además, en la era digital, las puertas y postes de nuestros hogares ya no son simplemente físicos. Las pantallas de televisión, computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes se han convertido en portales por los que influencias de todo tipo pueden entrar sin restricción. Más que nunca, necesitamos armas espirituales efectivas para proteger estos puntos de entrada. La buena noticia es que las mismas armas espirituales que funcionaron para los creyentes a lo largo de la historia bíblica siguen siendo efectivas hoy. La palabra de Dios no cambia, y su poder para proteger, purificar y preservar nuestros hogares permanece intacto. Solo necesitamos aprender a reconocer estas armas y aplicarlas correctamente. Pero antes de revelar la primera de estas poderosas armas espirituales, es importante aclarar que no estamos hablando de fórmulas mágicas o amuletos supersticiosos. Las armas espirituales bíblicas no funcionan automáticamente como talismanes. Requieren fe, entendimiento y aplicación consistente. Son herramientas que Dios ha diseñado para que trabajemos en colaboración con Él en la protección de nuestros hogares. Con esta comprensión, estamos listos para explorar la primera arma espiritual que la Biblia nos revela para la protección de nuestros hogares. Una arma tan poderosa que, cuando se aplica correctamente, puede transformar completamente la atmósfera espiritual de tu casa y establecer una barrera protectora contra las fuerzas que buscan perturbar tu paz y bienestar familiar. La primera arma espiritual que la Biblia nos presenta para la protección del hogar es la palabra de Dios proclamada. No se trata simplemente de poseer una Biblia o de leerla silenciosamente. Esta arma implica la declaración audible, la proclamación intencional de las Escrituras en tu hogar y sobre tu familia. En Hebreos 4, versículo 12, leemos: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje nos revela que la palabra de Dios no es un texto estático o un simple libro de sabiduría antigua. Es algo vivo, activo y extraordinariamente poderoso. La metáfora de la espada es particularmente significativa. Una espada es un arma ofensiva, diseñada no solo para defender, sino para avanzar y conquistar. Cuando proclamamos la palabra de Dios en nuestros hogares, no estamos simplemente levantando un escudo. Estamos empuñando una espada que tiene el poder de cortar a través de las tinieblas espirituales, exponer engaños y establecer la verdad de Dios como la autoridad suprema en ese espacio. Esta práctica de proclamar la palabra tiene profundas raíces en la historia bíblica. En Deuteronomio 11, versículo 18 al 21, Dios instruye a su pueblo: Por tanto,
Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean aumentados vuestros días y los días de vuestros hijos, sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Fíjate en la promesa asociada con esta práctica, para que sean aumentados vuestros días y los días de vuestros hijos. La proclamación de la palabra de Dios en el hogar está directamente vinculada a la longevidad y la protección. No es simplemente un ejercicio religioso, es un acto de establecer la autoridad divina sobre tu espacio habitado. En el Nuevo Testamento vemos esta práctica continuada y ampliada. En Efesios 6, versículo 17, se nos instruye a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como parte de la armadura espiritual del creyente. Esta espada no fue diseñada para permanecer en su vaina. Una espada solo es efectiva cuando se empuña, cuando se usa activamente contra el enemigo. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta arma en el ámbito espiritual? Para entenderlo, debemos reconocer la naturaleza del mundo espiritual y cómo interactúa con nuestro mundo físico. Las Escrituras nos enseñan que vivimos en un mundo donde fuerzas espirituales invisibles operan constantemente. En Efesios 6, versículo 12, Pablo escribe: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Estas fuerzas espirituales buscan influenciar nuestros hogares, introduciendo conflicto, miedo, confusión y división. La palabra de Dios proclamada funciona en múltiples niveles contra estas influencias. Primero, establece la verdad en un ambiente donde el enemigo busca sembrar mentiras. Jesús dijo en Juan 8, versículo 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Cuando proclamamos las Escrituras, estamos declarando la verdad de Dios, que tiene el poder de desplazar las mentiras que podrían haber ganado terreno en nuestros hogares. Segundo, la palabra proclamada crea una atmósfera espiritual que es inhóspita para la presencia de fuerzas malignas. En Santiago 4, versículo 7, se nos instruye: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». La proclamación de la palabra es un acto de sumisión a Dios y resistencia al enemigo. Establece claramente quién tiene la autoridad en ese espacio. Tercero, la palabra hablada libera fe. En Romanos 10, versículo 17, leemos: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Cuando escuchamos la palabra siendo proclamada, nuestra fe se fortalece. Y la fe es el contexto en el cual el poder de Dios opera más libremente en nuestras vidas y hogares. La implementación práctica de esta arma espiritual es sorprendentemente simple, aunque profundamente efectiva. Aquí hay maneras concretas de usar la palabra proclamada para proteger tu hogar. Primero, establece tiempos regulares para la lectura bíblica en voz alta en tu hogar. Esto podría ser durante las comidas familiares, antes de acostarse, o como parte de un tiempo devocional familiar. Lo importante no es tanto la hora del día, sino la consistencia de la práctica. Segundo, identifica versículos específicos que abordan las necesidades o desafíos que tu familia está enfrentando y proclama estos versículos regularmente. Por ejemplo, si hay temor en tu hogar, podrías proclamar 2 de Timoteo 1, versículo 7, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Si hay conflicto, podrías declarar Colosenses 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tercero, considera escribir versículos clave y colocarlos estratégicamente alrededor de tu hogar. Esto no solo sirve como un recordatorio visual, sino que también es una declaración de que tu hogar está bajo la autoridad de la palabra de Dios. Algunos lugares tradicionales incluyen las puertas de entrada, las habitaciones de los niños y áreas comunes donde la familia se reúne. Cuarto, cuando sientas tensión o discordia en tu hogar, toma la iniciativa de proclamar la palabra en ese momento específico. No subestimes el poder de declarar: esta es una casa donde reina el amor de Cristo, o la paz de Dios gobierna este hogar, en medio de circunstancias desafiantes. Quinto, enseña a tus hijos a usar esta arma también. Ayúdales a memorizar versículos que puedan declarar cuando enfrenten temores, tentaciones o dudas. Esto no solo los protege a ellos, sino que también fortalece la protección espiritual general del hogar. Es importante notar que la efectividad de esta arma no depende de la elocuencia del que habla o de la cantidad de escritura proclamada. Depende de la fe con la que se proclama y de la fidelidad de Dios a su propia palabra. En Isaías 55, versículo 11, Dios promete: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Sin embargo, debemos ser cautelosos contra el mal uso o los malentendidos relacionados con esta práctica. La proclamación de la palabra no es una fórmula mágica o un encantamiento. No funciona automáticamente sin fe o sin una vida que busque honrar a Dios. Jesús advirtió contra la hipocresía en Mateo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Además, no debemos usar la palabra de Dios como un sustituto para abordar problemas prácticos en el hogar. La proclamación de las Escrituras debe ir acompañada de acciones que demuestren obediencia a esos mismos principios. Santiago 1, versículo 22 nos recuerda: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La proclamación de la palabra de Dios en tu hogar es un acto de fe que establece una barrera espiritual, crea una atmósfera de verdad y vida, y alinea tu espacio habitado con la voluntad y los propósitos de Dios. Es una de las armas más poderosas que tenemos a nuestra disposición, y cuando se usa fielmente, tiene el potencial de transformar completamente la realidad espiritual de tu hogar. Pero la protección espiritual completa requiere más que una sola arma. Así como un soldado no iría a la batalla con solo una parte de su armamento, nosotros necesitamos un arsenal completo para la protección de nuestros hogares. Y esto nos lleva a la segunda arma espiritual. La segunda arma espiritual que la Biblia nos revela para la protección del hogar es la oración intercesora persistente. Esta no es una oración casual o esporádica, sino una comunicación intencional, fervorosa y continua con Dios, concerniente a tu hogar y tu familia. En Efesios 6, versículo 18, inmediatamente después de describir la armadura espiritual, Pablo exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta instrucción subraya la naturaleza persistente y vigilante de la oración que protege. La oración intercesora por tu hogar funciona de manera profundamente distinta a la primera arma. Mientras que la palabra proclamada establece verdad y autoridad en el ambiente, la oración intercesora invoca activamente la presencia y el poder de Dios para intervenir, proteger y bendecir.
Es como si la palabra proclamada estableciera los límites y la oración intercesora invitara al guardián divino a patrullar esos límites. Esta arma tiene raíces profundas en la tradición bíblica. En Job 1, versículo 5, leemos que Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, sus hijos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Este es un hermoso ejemplo de intercesión parental, donde Job consistentemente oraba por la protección espiritual de sus hijos. En el Nuevo Testamento, vemos a Jesús modelando esta práctica. En Lucas 22, versículo 32, le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y en Juan 17, encontramos la oración intercesora más extensa de Jesús, donde ora no solo por sus discípulos inmediatos, sino también por todos los que creerían a través de ellos, incluyéndonos a nosotros. Para entender el poder de esta arma, debemos examinar cómo funciona en el reino espiritual. La intercesión crea lo que podríamos llamar un escudo de gracia alrededor de aquellos por quienes oramos. No es que nuestras oraciones manipulen a Dios o lo obliguen a actuar. Más bien, la intercesión alinea nuestra voluntad con la suya y libera su actividad en situaciones donde de otra manera podría estar limitada por el libre albedrío humano. En Ezequiel 22, versículo 30, Dios dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Este versículo revela algo profundo sobre cómo Dios ha elegido operar. Él busca intercesores, personas que se pongan en la brecha a través de la oración. Cuando nos posicionamos como guardianes de oración por nuestros hogares, estamos literalmente poniéndonos en la brecha, invitando la protección divina sobre nuestras familias. La oración intercesora también sirve como un sistema de alerta temprana espiritual. A menudo, el Espíritu Santo guiará tus oraciones hacia áreas específicas de vulnerabilidad o amenaza antes de que sean evidentes en el ámbito natural. En Romanos 8, versículo 26, Pablo explica: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta dimensión de la oración es particularmente poderosa para la protección del hogar, ya que te permite abordar amenazas espirituales en sus etapas iniciales, antes de que se manifiesten como problemas tangibles en las relaciones o circunstancias familiares. La implementación práctica de esta arma espiritual requiere intencionalidad y persistencia. Aquí hay formas concretas de utilizar la oración intercesora para proteger tu hogar. Primero, establece un tiempo diario dedicado específicamente a la intercesión por tu hogar y familia. Esto podría ser temprano en la mañana, como lo hacía Job, o en cualquier otro momento que pueda ser consistente. Lo importante es la regularidad y la intencionalidad. Segundo, ora específicamente por cada miembro de tu familia por nombre, cubriendo diferentes aspectos de sus vidas, su caminar espiritual, relaciones, salud, trabajo o estudios, y protección contra tentaciones específicas o influencias negativas. Tercero, ora por las diferentes áreas de tu hogar físico. Esto puede parecer inusual al principio, pero hay un precedente bíblico para ello. Así como los israelitas marcharon alrededor de Jericó, puedes marchar en oración por tu casa, declarando la protección y la presencia de Dios en cada habitación y espacio. Cuarto, sé sensible a las impresiones del Espíritu Santo que te guían a orar por aspectos específicos. Estas cargas de oración a menudo señalan áreas donde el enemigo puede estar planeando un ataque o donde existe una vulnerabilidad particular.
Quinto, involucra a otros en la intercesión por tu hogar cuando sea apropiado. Santiago 5, versículo 16. Nos recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. A veces, unir tu fe con otros creyentes puede fortalecer significativamente el escudo espiritual alrededor de tu hogar. Sexto, utiliza las Escrituras en tus oraciones, un método conocido como oración bíblica. Por ejemplo, podrías orar Salmo 91 sobre tu hogar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Es fundamental entender que la oración intercesora no es solo una lista de peticiones o deseos, es un ejercicio de autoridad espiritual. En Mateo 18, versículo 18, Jesús dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando oramos por nuestros hogares, estamos ejerciendo esta autoridad delegada, atando la actividad del enemigo y desatando la bendición y protección de Dios. Sin embargo, debemos ser cautelosos contra ciertos malentendidos. La oración intercesora no te da control sobre el libre albedrío de otros miembros de tu familia. No puedes forzar a otros a tomar decisiones correctas a través de la oración. Lo que la intercesión hace es crear un ambiente de gracia donde es más fácil para ellos responder positivamente a Dios. También debemos evitar la mentalidad de que la oración es una fórmula o una transacción. La oración intercesora efectiva fluye de una relación continua con Dios. Jesús enseñó en Juan 15, versículo 7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. La efectividad de nuestras oraciones está conectada a nuestra permanencia en Cristo. La oración intercesora persistente por tu hogar y familia es un ministerio sagrado, un compromiso a pararte en la brecha y a invocar activamente la protección y bendición de Dios. Cuando se combina con la proclamación de la palabra, estas dos armas crean una defensa formidable contra las fuerzas espirituales que buscan perturbar la paz y el propósito de tu hogar. Pero hay una tercera arma, quizás la más poderosa de todas, que complementa y amplifica la efectividad de las dos primeras. Esta arma es tan fundamental que sin ella, las otras pueden perder gran parte de su poder. Al mismo tiempo, es tan práctica que puede ser implementada inmediatamente en cualquier hogar, sin importar las circunstancias o el trasfondo espiritual de la familia. Antes de revelar esta tercera arma, es importante reconocer la interconexión entre estos instrumentos espirituales. La palabra proclamada establece la autoridad de Dios y declara su verdad en tu espacio. La oración intercesora invoca activamente su intervención y protección. Y la tercera arma, la tercera y quizás más poderosa arma espiritual para la protección del hogar, es la adoración sincera y constante. Esta no es simplemente cantar himnos o reproducir música cristiana, aunque estas pueden ser expresiones de adoración. Más bien, es una orientación del corazón, una atmósfera de gratitud, alabanza y reconocimiento de quién es Dios que impregna toda la vida familiar. En Salmo 22, versículo 3, David declara que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Esta extraordinaria afirmación revela algo crucial. La adoración invita a la presencia manifiesta de Dios. Y donde la presencia de Dios es bienvenida y honrada, hay una protección natural contra las fuerzas que se oponen a su carácter y propósitos. La adoración como arma espiritual tiene profundas raíces en la historia bíblica. Uno de los ejemplos más dramáticos se encuentra en 2 de Crónicas 20, donde el rey Josafat enfrentaba un ataque devastador de múltiples ejércitos.
En respuesta, después de orar, colocó a los adoradores al frente de su ejército. El versículo 22 nos dice: Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Este no es un incidente aislado. A lo largo de las Escrituras, vemos que la adoración precede o acompaña momentos de liberación divina. Cuando Pablo y Silas adoraron en la prisión, hubo un terremoto que abrió las puertas y soltó sus cadenas. Cuando el pueblo de Israel adoró mientras marchaba alrededor de Jericó, las murallas cayeron. La adoración no es solo una respuesta a la liberación de Dios, a menudo es el catalizador para ella. Para entender cómo funciona la adoración como un arma espiritual, debemos reconocer lo que realmente sucede cuando adoramos. La adoración sincera desplaza nuestro enfoque de nuestros problemas, circunstancias o incluso de nosotros mismos, y lo reorienta hacia Dios. Este desplazamiento de enfoque es poderoso porque, como Isaías 26, versículo 3, promete: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La adoración también es una declaración de guerra contra el orgullo, la independencia y la autosuficiencia, las mismas actitudes que abrieron la puerta al pecado en el jardín del Edén. Cuando adoramos, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios y afirmando su soberanía sobre nuestras vidas y hogares. Esta postura espiritual es antitética a la manera en que opera el enemigo. Además, la adoración libera gozo, y Nehemías 8, versículo 10, nos recuerda que el gozo del Señor es vuestra fuerza. Un hogar lleno de adoración es un hogar lleno de gozo, y este gozo se convierte en una fortaleza espiritual contra el desaliento, la depresión, la ansiedad y el miedo, algunas de las armas primarias del enemigo contra las familias. La implementación práctica de la adoración como arma de protección requiere intencionalidad y creatividad. Aquí hay formas concretas de establecer tu hogar como un centro de adoración. Primero, crea una atmósfera de gratitud. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18, nos instruye: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud es la puerta de entrada a la adoración. Establece prácticas familiares que cultiven el agradecimiento, como compartir motivos de gratitud durante las comidas o mantener un diario familiar de bendiciones. Segundo, incorpora música de adoración en la rutina diaria de tu hogar. Esto podría ser tan simple como reproducir música que honre a Dios durante las actividades matutinas, mientras se preparan las comidas o antes de acostarse. Efesios 5, versículo 19, habla de hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Tercero, desarrolla rituales de adoración familiar. Estos podrían incluir tiempos de oración donde el enfoque primario no son las peticiones sino la alabanza, momentos para leer o recitar juntos los salmos, o incluso actividades creativas que expresen adoración a través del arte, la escritura o el movimiento. Cuarto, modela una vida de adoración en lo cotidiano. La adoración no es solo lo que sucede en momentos designados, es una orientación continua del corazón que se manifiesta en cómo respondes a los desafíos, cómo hablas de Dios ante tu familia y cómo demuestras reverencia y amor por Él en decisiones diarias. Quinto, haz de tu hogar un lugar donde la adoración sea la respuesta natural tanto a las bendiciones como a las dificultades. Job 22, versículo 21 dice: Vuelve ahora en amistad con Él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Enseña a tu familia a volverse a Dios en adoración antes de buscar soluciones humanas a los problemas.
Sexto, reconoce y celebra la presencia de Dios en los momentos ordinarios. La adoración no necesita ser extravagante o emocionalmente intensa para ser efectiva. A veces, un simple reconocimiento de la bondad de Dios en medio de actividades cotidianas puede transformar tu hogar en un santuario de adoración. La adoración como arma espiritual es particularmente efectiva contra ciertos tipos de ataques. Cuando el desánimo, la depresión o la ansiedad intentan invadir tu hogar, la adoración libera una atmósfera de esperanza y paz. Cuando la discordia y el conflicto amenazan las relaciones familiares, la adoración reorienta a todos hacia un propósito común más elevado. Cuando la confusión o la duda nublan las decisiones importantes, la adoración aclara la perspectiva al centrar a la familia en la sabiduría y soberanía de Dios. Sin embargo, debemos tener cuidado con algunos malentendidos comunes. La adoración efectiva no depende de talentos musicales, experiencias emocionales intensas o fórmulas rituales específicas. Jesús enseñó en Juan 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. La verdadera adoración es una respuesta sincera del corazón a quien es Dios, no una actuación o experiencia manufacturada. Además, debemos recordar que la adoración no es una manera de manipular a Dios para que haga lo que queremos. No es una transacción donde ofrecemos alabanza a cambio de protección o bendiciones. Más bien, es un reconocimiento de que Él es digno de honor independientemente de nuestras circunstancias, y una expresión de confianza en su carácter y promesas. Cuando la adoración auténtica se convierte en el ritmo natural de la vida familiar, sucede algo extraordinario. Tu hogar se transforma en un templo, un lugar donde la presencia de Dios es bienvenida y celebrada. Y esta presencia divina es la última protección contra cualquier fuerza que buscaría perturbar la paz y el propósito que Dios tiene para tu familia. La adoración combinada con la oración intercesora y la palabra proclamada forma un tridente espiritual formidable para la protección de tu hogar. Estas tres armas, cuando se implementan fielmente, crean una fortaleza espiritual que hace más que simplemente mantener alejado lo negativo. Invitan activamente la presencia, el poder y los propósitos de Dios a manifestarse en tu espacio habitado. Pero el impacto de estas armas espirituales va más allá de la mera protección. Cuando un hogar está saturado con la palabra de Dios, envuelto en oración intercesora y vibrante con adoración auténtica, se convierte en un centro de transformación. Las personas que viven allí no permanecen iguales. Son continuamente conformadas a la imagen de Cristo a medida que estas disciplinas espirituales moldean sus pensamientos, actitudes y comportamientos. Este tipo de hogar también tiene un efecto expansivo. Así como la luz naturalmente disipa la oscuridad, un hogar que irradia la presencia de Dios influye positivamente en su comunidad circundante. Los vecinos, amigos y familiares que entran en contacto con tu hogar pueden sentir que hay algo diferente, algo atractivo y reconfortante sobre el ambiente allí, incluso si no pueden identificar exactamente qué es. En Mateo 5, versículo 16, Jesús nos exhorta: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Un hogar protegido por estas armas espirituales se convierte en exactamente ese tipo de luz, un testimonio viviente del poder transformador de Dios. El impacto también es generacional. En Proverbios 13, versículo 22, leemos: «El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos». Este principio no se refiere solo a herencias materiales, sino también a legados espirituales.
Cuando estableces estas disciplinas espirituales en tu hogar, estás creando patrones que pueden ser adoptados y continuados por generaciones futuras, extendiendo la protección y bendición mucho más allá de tu tiempo en la tierra. Sin embargo, implementar y mantener estas armas espirituales no siempre es fácil. Hay obstáculos comunes que debemos anticipar y estrategias para superarlos. Uno de los desafíos más frecuentes es la inconsistencia. Es fácil ser diligente en la proclamación de la palabra, la oración intercesora y la adoración cuando enfrentamos crisis evidentes. Pero mantener estas prácticas durante tiempos de aparente tranquilidad puede ser más difícil. La clave para superar este obstáculo es establecer rutinas y ritmos que integren estas disciplinas en la vida diaria, haciéndolas tan naturales como comer o dormir. Otro desafío es la resistencia de miembros de la familia que pueden no compartir tu convicción sobre la importancia de estas prácticas espirituales. Aquí, la paciencia y el ejemplo personal son cruciales. Primera de Pedro 3, versículo 1. Aconseja a los cónyuges creyentes que pueden ganar a sus parejas sin palabra por la conducta. El mismo principio se aplica a otros miembros de la familia. Tu consistencia y el fruto evidente en tu vida pueden hacer más para convencerlos que 1000 argumentos. La distracción es otro enemigo formidable de la protección espiritual del hogar. Vivimos en una era de interrupciones constantes, donde la tecnología, las actividades y las presiones de la vida moderna compiten por nuestra atención. Combatir este obstáculo requiere decisiones intencionales sobre cómo se utiliza el tiempo y el espacio en tu hogar. Puede significar establecer límites alrededor del uso de dispositivos electrónicos, crear espacios dedicados para actividades espirituales, o simplificar los horarios para hacer espacio para lo que realmente importa. Finalmente, no debemos subestimar la resistencia espiritual directa. El enemigo no cede territorio fácilmente, y establecer estas armas espirituales en tu hogar es una declaración de guerra contra sus intentos de influencia. Puedes experimentar desánimo, conflicto intensificado, o incluso eventos inusuales diseñados para distraerte o desanimarte de continuar. En estos momentos, perseverar es crucial. Santiago 4, versículo 7, nos recuerda: resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia consistente eventualmente lleva a la victoria. Para implementar efectivamente estas 3 armas espirituales, es útil desarrollar un plan intencional que se adapte a las realidades específicas de tu hogar y familia. Aquí hay algunas pautas prácticas para crear tal plan. Primero, evalúa honestamente el estado espiritual actual de tu hogar. ¿Dónde ves vulnerabilidades? ¿Qué armas espirituales ya estás utilizando, aunque sea inconscientemente? ¿Cuáles necesitan más atención o desarrollo? Segundo, comienza con pasos pequeños y sostenibles. Es mejor implementar una práctica simple que puedes mantener consistentemente que iniciar con grandes ambiciones que pronto se abandonan. Por ejemplo, podrías comenzar con solo 5 minutos de oración intercesora cada mañana, un versículo proclamado en las comidas, y una canción de adoración antes de acostarse. Tercero, involucra a todos los miembros de la familia dispuestos, de maneras adecuadas a su edad y nivel de fe. Los niños pueden participar a través de historias bíblicas ilustradas, oraciones simples y canciones alegres. Los adolescentes pueden asumir más responsabilidad en la lectura de escrituras o liderar momentos de oración o adoración. Cuarto, crea recordatorios visuales que fomenten la consistencia. Esto podría incluir versículos enmarcados en las paredes, un altar familiar simple, o incluso notas adhesivas con versículos clave en espejos o refrigeradores. Quinto, identifica momentos desencadenantes durante el día cuando estas prácticas pueden integrarse naturalmente. Las transiciones,
como salir para el trabajo o la escuela, regresar a casa o acostarse, son oportunidades ideales para breves momentos de oración, proclamación o adoración. Sexto, prepárate para temporadas de intensidad especial. Hay momentos en la vida familiar que son particularmente vulnerables espiritualmente. Mudanzas, cambios de trabajo, comienzos de año escolar, aniversarios de pérdidas o periodos de tensión relacional. Estos son tiempos para incrementar la implementación de estas armas espirituales. Séptimo, celebra las victorias y testimonios. Cuando veas evidencia de protección divina, transformación o intervención como resultado de estas prácticas, tómate el tiempo para reconocerlo y agradecerle a Dios como familia. Estos testimonios fortalecen la fe y motivan la consistencia continua. Para mantener la protección espiritual a largo plazo, es crucial recordar que estas prácticas no son simplemente tareas a completar, sino expresiones de una relación viva con Dios. A medida que tu relación con Él crece y madura, la manera en que implementas estas armas espirituales también evolucionará. Lo que comienza como disciplinas conscientes puede transformarse en reflejos espirituales, reacciones naturales que fluyen de un corazón sintonizado con Dios. También es importante reconocer que diferentes estaciones de la vida familiar requerirán adaptaciones. Un hogar con niños pequeños implementará estas armas de manera muy diferente a un nido vacío o una persona soltera. La clave no es la forma específica, sino la fidelidad al principio subyacente de invitar y honrar la presencia de Dios en tu espacio. Finalmente, recordamos que la protección espiritual verdadera no depende últimamente de nuestros esfuerzos, sino de la fidelidad de Dios. En Salmo 127, versículo 1, se nos advierte: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nuestro papel no es generar protección a través de nuestras propias fuerzas, sino cooperar con lo que Dios ya está haciendo, alineándonos con sus propósitos y confiando en su cuidado soberano. Estas tres armas espirituales, la palabra de Dios proclamada, la oración intercesora persistente y la adoración sincera y constante, son dones divinos para la protección y bendición de tu hogar. No son fórmulas mágicas, sino disciplinas transformadoras que te posicionan para experimentar más plenamente la presencia y el poder de Dios en el centro mismo de tu vida diaria. Te animo a comenzar hoy. No esperes hasta que una crisis revele vulnerabilidades en la cobertura espiritual de tu hogar. Comienza con pasos pequeños pero decididos para implementar estas armas espirituales y observa cómo Dios transforma gradualmente tu hogar en un santuario de paz, un centro de poder espiritual y un testimonio de su bondad y fidelidad. Recuerda las palabras de Josué 24, versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta declaración de intención, respaldada por acciones concretas de fe, sigue siendo uno de los actos más poderosos de protección espiritual disponibles para cualquier hogar. Que tu casa se convierta en un testimonio similar de compromiso con Dios y experimente la plenitud de su protección, presencia y paz. Ahora que hemos explorado las tres armas espirituales fundamentales para la protección del hogar, vamos a profundizar en cómo estas poderosas herramientas trabajan juntas para crear una defensa completa y cómo podemos implementarlas de manera más efectiva en situaciones específicas que todos enfrentamos. Imagina por un momento estas tres armas como partes interconectadas de un sistema de protección divino. La palabra proclamada establece los límites, definiendo el territorio y declarando a quién pertenece. La oración intercesora activa la vigilancia, invitando la intervención divina dentro de esos límites. Y la adoración
crea la atmósfera, transformando el espacio en un lugar donde la presencia de Dios es bienvenida y celebrada. Cuando estas tres armas funcionan en armonía, crean lo que podríamos llamar un ecosistema espiritual saludable, donde la fe puede florecer y la protección divina opera libremente. Es como un jardín bien cuidado. La palabra es como la cerca que define y protege el espacio. La oración es como el jardinero que vigila y nutre, y la adoración es como el clima favorable que permite que todo crezca y prospere. Pero, ¿qué sucede cuando implementamos estas armas en la vida real, con todas sus complejidades y desafíos? ¿Cómo funcionan estas armas espirituales cuando enfrentamos circunstancias específicas que amenazan la paz y la integridad de nuestros hogares? Exploremos algunas situaciones comunes donde estas armas son particularmente necesarias y cómo podemos adaptarlas para máxima efectividad. Primero, consideremos los momentos de transición significativa. Las mudanzas, cambios de trabajo, inicios o finalizaciones escolares, matrimonios, nacimientos o incluso la partida de los hijos del hogar son periodos donde las familias son espiritualmente vulnerables. Durante estas transiciones, las rutinas se interrumpen, las emociones están a flor de piel y el enemigo a menudo intenta explotar la inestabilidad temporal. En estos momentos, la proclamación de la palabra debe enfocarse en versículos que afirmen la constancia de Dios en medio del cambio. Hebreos 13, versículo 8, nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Deuteronomio 31, versículo 8 promete: «Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides». Proclamar estas verdades establece un ancla espiritual cuando todo lo demás parece estar en movimiento. La oración intercesora durante las transiciones debe ser más frecuente e intencional. Antes de mudarse a una nueva casa, por ejemplo, sería sabio orar sobre el nuevo espacio, pidiendo protección sobre cada habitación y declarando el señorío de Cristo sobre ese lugar. Durante cambios laborales, la intercesión podría enfocarse en pedir sabiduría, favor y protección contra el estrés que podría transferirse al ambiente del hogar. La adoración en tiempos de transición sirve como un recordatorio poderoso de que, aunque las circunstancias cambian, el objeto de nuestra adoración permanece inmutable. Cantar o reproducir música de adoración mientras se empaca para una mudanza, comenzar cada día de un nuevo trabajo con un momento de alabanza, o tener una celebración de adoración para marcar nuevas etapas de la vida familiar, son formas de anclar estos momentos de cambio en la fidelidad eterna de Dios. Segundo, examinemos cómo estas armas funcionan durante periodos de conflicto relacional. Las tensiones familiares, los desacuerdos maritales, los problemas con adolescentes o los conflictos con familiares extendidos pueden crear grietas en la protección espiritual del hogar si no se manejan adecuadamente. Durante estos tiempos, la proclamación de la palabra debe centrarse en versículos que promuevan la unidad, el perdón y la paz. Efesios 4, versículo 32, nos exhorta: «Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Colosenses 3, versículo 13, refuerza: «Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Proclamar estas verdades, incluso en medio del conflicto, comienza a transformar la atmósfera espiritual. La oración intercesora durante conflictos relacionales debe enfocarse menos en pedir que la otra persona cambie y más en buscar la intervención de Dios para revelar verdades, sanar heridas y restaurar la comunicación. Este tipo de oración requiere humildad,
reconociendo que nosotros mismos podríamos ser parte del problema. Santiago 5, versículo 16, nos instruye: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay un poder extraordinario en orar por aquellos con quienes estamos en conflicto. La adoración durante tiempos de tensión relacional puede parecer contraintuitiva e incluso difícil, pero es precisamente cuando más la necesitamos. Cuando conscientemente elegimos adorar a Dios en medio de circunstancias relacionales dolorosas, estamos reconociendo que Él es más grande que nuestros problemas y sigue siendo digno de alabanza independientemente de lo que sintamos. Esta perspectiva elevada a menudo proporciona la claridad necesaria para ver el conflicto desde un punto de vista más amplio y divino. Tercero, consideremos cómo estas armas espirituales funcionan durante ataques directos contra tu fe o valores familiares. Estos podrían venir a través de influencias culturales negativas, presión de pares que afecta a tus hijos, o incluso persecución sutil por tus creencias. En estos momentos, la proclamación de la palabra debe ser particularmente valiente y clara. Josué 1, versículo 9 nos recuerda: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Romanos 12, versículo 2 exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Proclamar estas verdades establece una declaración contracultural en tu hogar. La oración intercesora durante ataques a tus valores debe ser estratégica y específica. Ora por discernimiento para reconocer las mentiras culturales, por fortaleza para mantenerte firme cuando sea impopular, y por gracia para responder con amor en lugar de temor o ira. Si tus hijos enfrentan presión de sus compañeros, la intercesión debe incluir oraciones por sus amistades, por fortaleza interior para ellos, y por oportunidades para que su fe brille en lugar de comprometerse. La adoración durante tiempos de oposición cultural se convierte en un acto de resistencia espiritual. Cuando el mundo dice que deberías valorar una cosa, pero tú eliges adorar a Dios y valorar lo que Él valora, estás participando en una forma poderosa de guerra espiritual. El acto mismo de reunir a tu familia para adorar cuando las voces culturales intentan alejarlos de esos valores es una declaración espiritual significativa. Cuarto, examinemos cómo estas armas funcionan durante temporadas de dificultad financiera o material. La inseguridad económica, las deudas, la pérdida de trabajo o los problemas financieros inesperados pueden crear una gran tensión en el hogar y abrir puertas al temor, la ansiedad y los conflictos. En estos momentos, la proclamación de la palabra debe centrarse en versículos que afirmen la provisión y fidelidad de Dios. Filipenses 4, versículo 19 promete: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mateo 6, versículo 33 nos recuerda: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Proclamar estas verdades contradice directamente las mentiras de escasez e insuficiencia que el enemigo susurra durante tiempos de estrechez económica. La oración intercesora durante dificultades financieras debe incluir no solo peticiones por provisión, sino también por sabiduría para administrar lo que ya se tiene, por unidad familiar en medio de la tensión y por puertas abiertas de oportunidad. También es importante orar por una perspectiva eterna, recordando que las riquezas materiales son temporales, mientras que las espirituales son eternas. La adoración durante tiempos de escasez es particularmente poderosa porque demuestra que nuestro gozo y gratitud no dependen de circunstancias externas, sino de la bondad inmutable de Dios.
El profeta Habacuc expresó esta verdad profunda en Habacuc 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este tipo de adoración en medio de la escasez desarma completamente al enemigo, que espera que la dificultad financiera te aleje de Dios en lugar de acercarte a Él. Quinto, consideremos cómo estas armas funcionan durante crisis de salud o pérdidas significativas. La enfermedad, especialmente cuando es crónica o grave, así como el dolor por la pérdida de un ser querido, pueden sacudir los cimientos espirituales de un hogar si no hay protección adecuada. Durante estos tiempos, la proclamación de la palabra debe incluir versículos que afirmen el consuelo, la sanidad y la esperanza de Dios. Salmo 147, versículo 3, nos asegura que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Romanos 8, versículo 28. Promete que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Proclamar estas verdades no niega el dolor o la dificultad, pero los coloca en el contexto más amplio de la soberanía y el amor de Dios. La oración intercesora durante crisis de salud o periodos de duelo debe ser particularmente tierna y persistente. En momentos donde las palabras parecen inadecuadas, Romanos 8, versículo 26, nos recuerda que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Permítete orar desde el dolor, con honestidad y vulnerabilidad. La intercesión durante estos tiempos puede incluir peticiones por sanidad física, por fortaleza emocional, por momentos de gozo inesperado en medio del sufrimiento, y por una profunda conciencia de la presencia consoladora de Dios. La adoración, durante momentos de sufrimiento, tiene una cualidad única y poderosa. Cuando elegimos adorar a Dios, no a pesar del dolor, sino a través de Él, estamos siguiendo el ejemplo de Job, quien después de perderlo todo declaró: Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este tipo de adoración forjada en el fuego de la aflicción tiene un peso y una autenticidad que la adoración en tiempos más fáciles no puede igualar. No necesita ser elaborada. Incluso un simple «Te amo, Señor», incluso ahora, susurrado en medio de las lágrimas, es una expresión de adoración que conmueve el corazón de Dios. Al implementar estas armas espirituales en situaciones específicas, es importante recordar algunos principios generales que aumentarán su efectividad. Primero, la consistencia es más importante que la intensidad. Es mejor proclamar un versículo cada día que estudiar la Biblia completa una vez al mes. La oración regular, aunque breve, tiene más impacto protector que sesiones ocasionales de intercesión prolongada. La adoración como un ritmo de vida diario crea una fortaleza espiritual más sólida que experiencias esporádicas de adoración emocionalmente intensa. Segundo, la autenticidad siempre supera a la formalidad. Dios no se impresiona con nuestras palabras elegantes o rituales elaborados. Él busca corazones sinceros. Proverbios 15, versículo 8, nos dice que la oración de los rectos es su gozo. Acércate a estas disciplinas no como obligaciones religiosas, sino como expresiones auténticas de una relación viva con Dios. Tercero, la adaptabilidad es esencial para la longevidad. Las maneras específicas en que implementas estas armas espirituales cambiarán a medida que tu familia evoluciona. Lo que funcionó cuando tus hijos eran pequeños necesitará ajustarse cuando sean adolescentes. Lo que era apropiado para un matrimonio joven
se profundizará y madurará con los años. Mantén los principios constantes, pero permite que las expresiones se adapten a las estaciones cambiantes de la vida. Cuarto, la comunidad amplifica la efectividad. Aunque estas armas pueden ser implementadas individualmente, alcanzan su máximo potencial cuando toda la familia participa. Eclesiastés 4, versículos 9 y 10, nos recuerda: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Busca maneras creativas de involucrar a todos los miembros de la familia, respetando sus personalidades, edades y niveles de madurez espiritual. Quinto, el equilibrio entre estas armas maximiza la protección. Si solo proclamas la palabra pero nunca oras, o si oras constantemente pero rara vez adoras, tu defensa espiritual tendrá puntos débiles. Estas tres armas fueron diseñadas para funcionar juntas, cada una reforzando y complementando a las otras. A medida que implementas fielmente estas armas espirituales en tu hogar, comenzarás a notar transformaciones significativas. Al principio, estos cambios pueden ser sutiles. Quizás un sentido ligeramente mayor de paz, una facilidad para perdonar que no estaba allí antes, o una mayor sensibilidad a la presencia de Dios. Con el tiempo, sin embargo, las transformaciones se vuelven más profundas y evidentes. Uno de los cambios más notables ocurre en las relaciones familiares. Las familias que practican regularmente estas disciplinas espirituales generalmente experimentan una mayor unidad, comunicación más saludable y una capacidad mejorada para resolver conflictos. Esto ocurre porque la palabra de Dios constantemente proclamada moldea los valores y actitudes de todos. La oración intercesora ablanda los corazones y promueve la empatía, y la adoración compartida crea un propósito común que trasciende las diferencias individuales. Otro cambio significativo se da en la atmósfera espiritual del hogar. Los visitantes a menudo comentan que pueden sentir algo diferente cuando entran en una casa donde estas armas espirituales están activas. Puede manifestarse como una sensación de paz, una calidez inexplicable, o simplemente un lugar donde se sienten cómodos para bajar la guardia. Esta atmósfera no es accidental. Es el resultado directo de haber invitado y honrado la presencia de Dios consistentemente en ese espacio. Las familias que implementan estas armas espirituales también suelen notar una mayor resistencia frente a las presiones culturales negativas. Los niños y adolescentes criados en hogares donde la palabra de Dios es proclamada regularmente desarrollan un filtro interno que les ayuda a discernir lo verdadero de lo falso cuando están fuera de casa. La oración intercesora persistente crea una cobertura espiritual que va con ellos a la escuela, al trabajo y a sus actividades sociales. Y haber experimentado la verdadera adoración en casa les da un punto de referencia para reconocer los ídolos falsos que el mundo les ofrece. Quizás la transformación más profunda ocurre en la identidad espiritual individual y familiar. Con el tiempo, estas prácticas cambian fundamentalmente cómo te ves a ti mismo, a tu familia y tu propósito en el mundo. Tu hogar deja de ser simplemente un lugar donde vives y se convierte en un centro estratégico para los propósitos de Dios, un punto de luz en tu comunidad y un legado espiritual que influirá en generaciones que aún no han nacido. Este impacto generacional es particularmente poderoso. En Éxodo 20, versículo 6, Dios promete mostrar misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Las decisiones que tomas hoy para implementar estas armas espirituales en tu hogar están creando un legado de fe que puede extenderse mucho más allá de tu vida. Considera por un momento el legado de Abraham. En Génesis 18, versículo 19, Dios dice de él:
porque yo lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La fidelidad de Abraham en instruir espiritualmente a su casa resultó en bendiciones que eventualmente fluyeron a todas las naciones de la tierra. Tu fidelidad, aunque quizás menos visible, tiene un potencial similar para impactar a generaciones futuras de maneras que no puedes imaginar. Este tipo de impacto generacional no sucede por accidente. Requiere intencionalidad y un compromiso de transmitir estas prácticas espirituales a la siguiente generación. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, instruye: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Nota que esta instrucción enfatiza tanto la interiorización personal, estarán sobre tu corazón, como la transmisión activa, las repetirás a tus hijos. ¿Cómo puedes asegurarte de que estas armas espirituales se transmitan efectivamente a la siguiente generación? Aquí hay algunas estrategias prácticas. Primero, modela la autenticidad. Los niños tienen un radar extremadamente sensible para la hipocresía. Si ven que estas prácticas son genuinas en tu vida, si observan que realmente valoras la palabra de Dios, la oración y la adoración, es mucho más probable que adopten estas disciplinas como propias. Segundo, explica el por qué, no solo el qué. A medida que los niños crecen, necesitan entender no solo qué prácticas espirituales valora tu familia, sino por qué son importantes. Toma tiempo para explicar cómo estas armas espirituales han marcado una diferencia en tu propia vida y en la vida de tu familia. Tercero, permite la personalización y la expresión individual. Cada persona tiene una manera única de conectarse con Dios. Algunos pueden conectar más profundamente con Él a través de la música, otros a través del estudio de las Escrituras y otros a través de la oración meditativa. Fomenta la exploración de diferentes expresiones de estas disciplinas mientras mantienes firmes los principios subyacentes. Cuarto, celebra los momentos de victoria espiritual. Cuando veas evidencia de que estas armas están funcionando, oraciones contestadas, conflictos resueltos, protección sobrenatural, toma tiempo para reconocerlo y celebrarlo como familia. Estas historias se convierten en parte del tejido narrativo familiar, reforzando la realidad y el poder de lo que estás enseñando. Quinto, sé paciente con el proceso. La transmisión de valores espirituales no ocurre de la noche a la mañana. Habrá momentos en que parecerá que tus esfuerzos no están dando fruto, especialmente durante ciertas etapas del desarrollo. La adolescencia puede ser particularmente desafiante. Recuerda que estás sembrando semillas que pueden tardar años en florecer plenamente. A medida que reflexionamos sobre el poder transformador de estas tres armas espirituales, es importante recordar que no son simplemente técnicas para la autoayuda o la gestión familiar. Son expresiones de una relación viva con un Dios personal que ama a tu familia incluso más de lo que tú lo haces. Esta perspectiva relacional cambia fundamentalmente cómo nos acercamos a estas prácticas. No las implementamos principalmente para obtener beneficios, aunque ciertamente hay muchos, sino como una respuesta de amor a un Dios que primero nos amó. No son obligaciones religiosas, sino invitaciones a una intimidad más profunda con el Creador del universo, que se deleita en habitar entre las alabanzas de su pueblo. La protección espiritual verdadera fluye de esta relación. Salmo 91, quizás el pasaje más poderoso sobre la protección divina, comienza con estas palabras: El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Nota la condición. Es el que habita al abrigo del Altísimo, quien experimenta la plenitud de su protección. Habitar implica permanencia, comodidad, familiaridad, las cualidades de una relación establecida y confiada. Cuando proclamamos la palabra de Dios, no estamos simplemente recitando un texto antiguo. Estamos permitiendo que la voz viva de nuestro Padre Celestial resuene en nuestros hogares. Cuando intercedemos en oración, no estamos presentando solicitudes a un gobernante distante, sino conversando íntimamente con aquel que conoce el número de cabellos en nuestra cabeza. Cuando adoramos, no estamos realizando un ejercicio religioso, sino expresando amor y gratitud a aquel que dio a su Hijo por nosotros. Este fundamento relacional hace que estas armas espirituales sean sostenibles a largo plazo. Las prácticas mantenidas solo por disciplina eventualmente se marchitan, pero las que fluyen de una relación amorosa prosperan incluso en tiempos difíciles. Al concluir, quiero animarte con una verdad poderosa. Nunca es demasiado tarde para comenzar a implementar estas armas espirituales en tu hogar. Quizás has sido creyente por años, pero nunca has sido intencional acerca de la protección espiritual de tu hogar. O tal vez eres nuevo en la fe y apenas estás descubriendo estas verdades. Posiblemente has experimentado quiebras significativas en la cobertura espiritual de tu familia y te preguntas si la restauración es posible. En todos estos casos, la respuesta es un rotundo sí. Joel 2, versículo 25, nos da esta esperanzadora promesa: y os restituiré los años que comió la langosta. No importa qué oportunidades se hayan perdido en el pasado, Dios se especializa en nuevos comienzos y en la redención del tiempo. Comienza donde estás, con lo que tienes. Si vives solo, implementa estas armas en tu propio espacio y observa cómo Dios transforma primero tu vida personal y luego extiende esa influencia a otros. Si eres un padre soltero, no subestimes el impacto de tu liderazgo espiritual, aunque sea solo tú quien inicialmente lleve estas prácticas. Si estás casado pero tu cónyuge no comparte tu fe o compromiso, comienza gentilmente, sin presionar, permitiendo que los frutos visibles de estas prácticas en tu vida sean tu testimonio más persuasivo. Recuerda que estas armas espirituales no son solo para familias perfectas o para aquellos con una larga historia de fe. Son para todos los que desean experimentar la protección, la presencia y los propósitos de Dios en sus hogares. Son para ti, exactamente donde estás hoy. Te animo a que no solo escuches estas verdades, sino que actúes sobre ellas. Comienza hoy mismo. Elige un versículo para proclamar sobre tu hogar. Dedica 5 minutos a la oración intercesora por cada miembro de tu familia. Reproduce una canción de adoración mientras preparas la cena. Estos pequeños pasos, cuando se toman fielmente día tras día, crearán gradualmente un escudo espiritual alrededor de tu hogar que ninguna fuerza de oscuridad podrá penetrar. Y mientras implementas estas disciplinas, mantén tus ojos abiertos para ver cómo Dios obra. Note los pequeños cambios en la atmósfera familiar, las oraciones contestadas, los momentos de gracia inesperada. Lleva un registro de estas bendiciones como recordatorios tangibles de la fidelidad de Dios. Comparte también lo que estás aprendiendo con otros. A medida que experimentas el poder transformador de estas armas espirituales en tu propia familia, te conviertes en un recurso valioso para otras familias que anhelan la misma protección y bendición. Tu testimonio, especialmente cuando incluye no solo victorias, sino también luchas honestas, puede ser el catalizador que inspire a otros a tomar pasos similares de fe. Termino con las palabras de Josué, quien hace miles de años presentó a las familias de Israel una elección decisiva.
Escogeos hoy a quién sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta declaración valiente sigue resonando a través de los siglos como un testimonio del poder de una familia dedicada a Dios. Que puedas hacer la misma declaración hoy, respaldada por la implementación fiel de estas tres poderosas armas espirituales, y que tu hogar se convierta en un testimonio viviente del poder protector, la presencia transformadora y el propósito eterno de Dios. Un faro de luz en un mundo que desesperadamente necesita ver la diferencia que Él hace cuando una familia se pone completamente bajo su cuidado y protección. La proclamación de la palabra de Dios, la oración intercesora persistente y la adoración sincera son tus armas. Tu hogar es el campo de batalla. La victoria ya está asegurada. Ahora ve, con la autoridad que Cristo te ha dado, y establece tu casa como un territorio bajo su gobierno, protegido por su poder y bendecido para su gloria. Más allá de la protección que estas armas espirituales proporcionan, hay otro aspecto que a menudo se pasa por alto. Se convierten en canales a través de los cuales Dios libera bendiciones extraordinarias sobre tu hogar. Cuando estas disciplinas se practican fielmente, no solo mantienes fuera lo negativo, también invitas activamente lo positivo. En Salmo 133, versículos 1 al 3 leemos: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este hermoso salmo vincula la unidad familiar, un resultado de la implementación fiel de estas armas espirituales, con una unción especial y una bendición divina que Dios envía o activamente dirige hacia ese hogar. Estas bendiciones se manifiestan de maneras tanto tangibles como intangibles. Familias que consistentemente implementan estas disciplinas a menudo reportan una mayor sensación de propósito colectivo, decisiones más sabias en asuntos financieros y prácticos, protección física inexplicable en momentos de peligro y oportunidades únicas que parecen presentarse en momentos perfectamente coordinados. Pero quizás, la bendición más significativa es lo que estas prácticas hacen dentro de cada miembro de la familia. Los niños criados en hogares donde la palabra de Dios es honrada, la oración es una realidad diaria y la adoración es un estilo de vida, desarrollan una fe resiliente que tiende a perdurar hasta la edad adulta. Adquieren una cosmovisión bíblica que les sirve como brújula moral y espiritual para toda la vida. Y lo más importante, tienen la oportunidad de experimentar personalmente la realidad y el amor de Dios desde una edad temprana. Para los adultos, la práctica fiel de estas disciplinas conduce a un crecimiento espiritual acelerado. Hay algo único acerca de aplicar las verdades espirituales en el laboratorio de la vida familiar que profundiza y madura la fe de manera que otras experiencias rara vez lo hacen. Los desafíos que inevitablemente surgen en la vida familiar se convierten en oportunidades para ejercitar y fortalecer los músculos espirituales. Mientras nos acercamos al final de esta exploración de las tres armas espirituales para la protección del hogar, quiero dejarte con una imagen poderosa que resume todo lo que hemos discutido. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a los israelitas que colocaran la sangre del Cordero Pascual en los postes y dinteles de sus puertas, como una señal de protección cuando el ángel de la muerte pasara por Egipto. Esta acción física tuvo un significado espiritual profundo y resultó en una protección sobrenatural para todos los que estaban dentro de esas casas señaladas. De manera similar, cuando proclamas fielmente la palabra de Dios, persistes en la oración intercesora y mantienes una atmósfera de adoración en tu hogar,
Estás esencialmente marcando los postes y dinteles de tu casa con una señal espiritual que dice: esta casa pertenece al Dios Altísimo.